¿Qué tal a todos? Hoy vamos a ver la implementación del envío de parámetros entre activities utilizando Android Studio. Haga un nuevo proyecto vacío y escriba el nombre del proyecto de su preferencia. En este caso, ha sido nombrado como pasar valores entre activities. Pulse en finalizar y espere a que Android Studio termine de configurar los componentes del nuevo proyecto. Una vez terminada la configuración, es hora de darle un poco de forma al layout correspondiente al Main Activity. Vamos a continuar utilizando el componente TextView, pero con algunas particularidades. Primeramente, cambiamos el texto y lo moveremos un poco más arriba del centro. También, vamos a añadirle su identificador. Los identificadores sirven para ubicar los componentes XML desde los activities y fragmentos. Utilizaremos un botón para manejar a voluntad la navegación entre activities. Vamos a integrarle las restricciones del contenedor por defecto. Estas restricciones son muy importantes, ya que mantienen a los componentes ubicados en su posición original en la mayoría de los dispositivos móviles, pese a los cambios en el tamaño de pantalla. Una vez asignado el identificador al botón, vamos a escribirle la palabra Next, para indicar que al pulsarlo nos llevará al activity siguiente. Le daremos un tamaño de 20 dp a las fuentes, tanto del TextView como del botón, para distinguir fácilmente los textos. Bien, toca el turno de integrar los componentes XML en el Main Activity e implementar el envío de valores entre activities. Comenzamos integrando el XML Activity Main. Ahora, integramos el botón por medio de su identificador. Le vamos a implementar al botón la función SuddenClickListener para acceder al segundo activity al momento de pulsar o dar clic en este botón. Sin embargo, la dejaremos indicada, ya que primero debemos crear el segundo activity. Una vez creado el segundo activity, creamos el objeto intent para comunicar a los activities y enviar parámetros entre ellos. Colocamos el nombre del activity al cual vamos a acceder. Por ahora enviaremos solo un parámetro, por lo que utilizaremos la función putExtra, cuyo primer argumento es el nombre del parámetro que enviaremos, que en este caso es valor, y el segundo argumento es el parámetro en sí. En este ejemplo enviaremos un string, pero puede ser de otro tipo. Accedemos al segundo activity con Start Activity, colocándole como argumento el objeto intent. Seleccionamos y copiamos el código en el segundo activity, ya que su funcionamiento será similar para este ejemplo. De igual manera, vamos a copiar el código del XML del Activity Main hacia el XML Activity segundo, actualizando la información que le corresponda. Eliminamos el texto del TextView, ya que vamos a colocárselo de manera dinámica mediante el parámetro que enviamos desde el Main Activity. Ahora, ubiquemos al TextView desde el Activity a través de su identificador.
Recuperaremos la información enviada desde el main activity mediante getIntent. GetIntent solo lo utilizaremos cuando exista algún envío de parámetros proveniente desde otro activity o fragmento. De no ser el caso, se omite su llamado. getStringExtra nos ayudará a recuperar el string enviado desde el main activity, colocando como argumento el nombre del parámetro previamente dado en la función putExtra, que en este ejemplo, se le dio el nombre valor. Recuperado el parámetro, se lo asignamos como texto al TextView, para ver el resultado del pase del parámetro reflejado en pantalla. Solo resta modificar el funcionamiento del botón, cambiando el nombre del activity al que vamos a acceder. No vamos a enviar parámetros, por lo que eliminamos la instrucción. Ahora, al pulsar el botón en el activity segundo, vamos a regresar a main activity. Es momento de ejecutar el proyecto en el emulador. Veamos su funcionamiento. La navegación entre activities ha sido exitosa, así como es posible de observar el texto en el TextView del activity segundo, el cual fue enviado como parámetro desde main activity. Toca el turno de mostrar cómo enviar más de un parámetro entre activities. Para ello, vamos a utilizar un objeto de la instancia bundle. En esta ocasión, enviaremos dos parámetros, uno de tipo string y otro de tipo entero. En el objeto intent, emplearemos ahora la función putExtras para envíos de más de un parámetro, a la cual le colocaremos como argumento el objeto bundle. En el caso de la función startActivity, no se le ha aplicado ningún cambio. De igual manera, para recuperar parámetros con bundle, requerimos de getIntent en el segundo activity. También utilizamos la función getStringExtra para obtener el parámetro de tipo string nombrado como valor 1. Para obtener el segundo parámetro, utilizamos getIntExtra, que solicita dos argumentos, que son el nombre del parámetro y un valor por defecto. Dicho valor es requerido por si el parámetro enviado fuese nulo. En este ejemplo, hemos colocado el valor de 0, pero usted coloque el que prefiera según su caso. Finalmente, concatenamos ambos parámetros en el texto del TextView para verlo en la pantalla del emulador. Muy bien, ambos parámetros se pueden observar en pantalla por medio del texto del componente TextView. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en un próximo video.